Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Enrola 2. Estamos aquí otra semana con mi compañero Carlos y tenemos acá doble porción de invitados. Otra vez. Se está haciendo común. Ya sabe que enrolados recibes por dos. Por Enrola dos. 2. Dos. Que solo tenemos uno enrolado ahorita, pero ya pues. Aquí está Ahí la otro, producción, ya saben, pila. Para que se enrole el segundo. Ahí está el dos. Pero bueno, ¿qué dice pues mi bro? Otra semana aquí. ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a todos una vez más, un nuevo episodio, un gusto estar acá otra vez, pasando ya no sé qué capítulo es este, pero seguimos camellando, ahí seguimos buscando información, temas que nos lleven a entender un poco más, diferentes temáticas alrededor de la planta. Hoy vamos a enfocarnos un poco en el tema industrial. Vamos a hablar un poco de industria, vamos a hablar de cultivo y pues hemos invitado aquí a los representantes de la compañía IBC que están aquí en Ecuador, son de España, están acá en Ecuador asesorando cultivos de cannabis y últimamente estuvieron trabajando en uno, ¿no? Pero bueno, no voy a meterme más ahí para que por favor claro. se presenten. Bienvenidos chicos, ahí muchísimas gracias por su tiempo y por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿no?, por invitarnos. Yo soy Jesús Martínez. Perdón. Jesús Martínez, el presidente del Instituto Biotecnológico del Cannabis. Él es mi compañero Jordi Esteves, biotecnólogo de profesión. Hola. Nosotros venimos de España, ¿no?, como indicaba Carlos, y el trabajo que hemos realizado aquí sobre todo es trabajar en el desarrollo de la industria del cannabis legal en base a nuestro conocimiento y la experiencia desde otro punto de vista, ¿no? Ajustar los cronogramas de siembra, validar que el producto se puede dar, las condiciones climáticas del Ecuador y todo punto de vista o parámetro técnico, ¿no?, que pueda llevar a buen puerto la industria, ¿no? Como decía mi compañero Jordi Esteves, él es biotecnólogo de profesión, lleva más de 10 años, como breeder de cannabis. Él, en España, sobre todo lo que hacía es semillas de cannabis. Él es presidente de la Asociación Biotecnológica de Semillas de Cáñamo en España, ¿no? Y desde ahí colaboraba con muchísimos bancos de semillas a nivel español, produciendo sus semillas, haciendo fitomejoramiento de esas semillas, seleccionando nuevas variedades, nuevos parentales, y de ahí, ¿no?, pues toda esa experiencia también trasladarla a la parte de la industria, ¿no? Porque yo como agricultor precisamente soy el primero que conoce que la planta que uno mete en el campo es lo principal y que si no tienes una buena planta no vas a tener un buen cultivo. Eso creo que cualquier grower conoce, ¿no? Que no cualquier planta es válida, no cualquier planta es buena, y lo más importante es seleccionar la planta en base al producto que uno quiere obtener, ¿no? A partir de ahí, pues eso, la experiencia es muy variada, ¿no? Hemos visto bastantes fincas aquí en Ecuador. Es difícil, ¿no?, porque mucha gente se lanza sin tener el conocimiento previo. Y chicos, ¿cómo así se decidieron venir a Ecuador después del trabajo que venían realizando en España? Cuéntenos un poquito. Precisamente por la legislación que tiene Ecuador respecto al CBD, ¿no?, que establece límites de THC hasta el 1%, cosa que en España tenemos un 0,2%. Eso no te permite trabajar con tanta libertad en las plantas como si te lo permite Ecuador, y también, ¿no?, por un tema climático y económico, ¿no? El clima del Ecuador es una maravilla si lo comparamos con otros países del mundo para el cultivo de la planta de cannabis en ciclo rotativo, y eso también hace, ¿no?, que como decía antes, ¿no?, que tú puedes producir 12 veces lo que produces en España con las mismas infraestructuras, ¿no? Entonces ya son dos puntos de vista a favor que tiene Ecuador respecto al cannabis, que es uno, el costo de producción, el establecimiento de cultivos rotativos, y otro, la buena regulación que se hizo en su momento, que permite cierta libertad y pone a Ecuador un puntito por encima de otras legislaciones que son un poquito más severas respecto al THC. Increíble. Ustedes mencionaron que, fueron atraídos por la regulación, o sea que técnicamente están acá hace unos 2-3 años más o menos que llevan nuestra regulación. ¿Qué los hizo, digamos? 4. Bueno, vamos 3. Sí, vamos a unos 3 años de regulación. Sabemos que están asentados acá en la costa. ¿Qué los hizo decidirse por la costa? Hemos visto, digamos, todo es en la sierra, sí. Que mucho es en la sierra. La flor, por lo general, la gente la produce más en la sierra, ¿no? E incluso tuvimos acá un invitado que nos decía eso, ¿no? Que en la sierra quizás haya factores más propicios para el tema del cannabis. ¿Qué los hizo decidirse por acá, por la costa, por ejemplo? Pues realmente uno de nuestros principales clientes estaba aquí en la costa, ¿no? Entonces, para poder atenderlo lo teníamos aquí. Igual nos hemos ido moviendo por todo el país, ¿no? Okay. En diferentes momentos. Pero no es que, como dicen, que la costa sea para cultivar una cosa y la sierra para otra, sino que realmente cualquier punto es válido si se conoce cómo cultivar a la planta y puedes adaptar las condiciones al cultivo. De ahí es eso, ¿no? Sí, es verdad que la sierra tiene una infraestructura de cultivo ya establecida y solo es coge esta planta y
la cambio por esta. Okay. En el caso de la costa no hay infraestructura de cultivo tan desarrollada que permita... o sea, es un tema de costo de infraestructura, de que ya está hecho... Claro, o sea, de alguna forma, perdón, viene siendo económicamente más rentable montar un tipo de negocio de cultivo en la sierra que en la costa. Si es de flor, sí. Sí, Depende de flor. Si es de flor, sí. Si es de cáñamo industrial, por ejemplo, yo creo que la costa está mucho mejor por el tema de que es mucho más plano. Al final, montar riegos, montar toda la infraestructura en la costa es mucho más barato que en la sierra. Y igualmente, por lo que tengo entendido, en la sierra pues, son cultivos más, o sea, son terrenos más pequeños. Y al final esta planta, para hacer rentable un proyecto, se tiene que hacer algo a gran escala. Y en cuanto a los retos que han tenido que superar, porque ustedes han estado cultivando flor, esa es la flor que ustedes vienen trabajando, ¿no? ¿Cuáles han sido lo más complicado que han tenido que superar dentro de este ciclo en la costa, ¿no? Bueno, en la costa y también Ecuador. Para mí, por ejemplo, los precios de todo eran, vamos, súper altos. No nos creíamos muchas veces que podrían ser tan altos y que llegáramos a la conclusión de que incluso cultivar en hidroponía salía más barato que cultivar en sustrato. Lo que compramos aquí por $40 o $35, en España lo podemos comprar por $12 y eso encarece muchísimo el cultivo, hasta tal punto que no te sale rentable incluso hacerlo. Claro. Eso, por ejemplo, es en tema sustrato. Y luego en otros temas como, no sé, me acuerdo, yo compramos una malla geotextil y costaba como 8 veces más que en España. O las bandejas para germinar, 30 veces más caro. Pues no es un poquito más, es una locura más, ¿no? Y si quieres hacer una importación tienes que importar muchísimo. Para un proyecto a gran escala sale rentable, pero para comprar $10.000 en... Bueno, ¿cuánto serían? No sé, 1.000 bandejas, pues no sé si las importarías. Claro, sí entiendo. Nos comentaban que tú estabas... Siempre decimos que en este mundo, ¿no? Cuando quieres hacer un proyecto, lo que es el cultivo es el menor de tus problemas. El problema empieza por la genética y termina por la venta. Yo no metería a nadie a cultivar ni a ejecutar un proyecto si no tiene una genética con qué empezar y una venta ya preestablecida o al menos apalabrada, porque si no es muy probable que acabe en fracaso. No por nada, sino porque quizás tardes 2-3 años en poder empezar a rentabilizar y a cobrar o a empezar a facturar y no todo el mundo es capaz de aguantar ese tiempo o tiene esa paciencia para aguantar. Entonces, o sea, como que en este capítulo estamos resaltando que entrar en la industria del cannabis en temas de cultivo no es algo de que quiero empezar a cultivar y ya, o tengo unas tierras y ya está. Correcto, al final también necesitas es dinero y terreno en este caso. Y paciencia. Sí, bueno, y también hacer un plan financiero acorde a... O sea, claro, tienes que conocer todos los detalles que comprenden el cultivo, ¿no? Entonces no te puedes meter de cabeza sin saber qué resultado vas a obtener de lo que estás haciendo y a dónde vas a comercializar lo que estás produciendo. Porque realmente Ecuador, como bien sabéis, es una industria completamente nueva y además la planta del cannabis siempre ha tenido cierto tabú y igual lo sigue teniendo. O sea, hay mucha gente que sigue pensando que estas flores que hay aquí dentro es marihuana, ¿no? Y realmente no lo es, todo es cannabis, no es marihuana. La diferencia es que la marihuana tiene THC y este tiene CBD, pero todo es cannabis, claro, ¿no? Entonces, no hay un mercado local tan amplio que permita que las producciones que se están realizando en Ecuador generen retornos económicos a las haciendas, ¿no? Y el mercado realmente depende de la exportación. No hay profesionalización todavía en el mercado para tener un producto de exportación. Entonces son cosas a tener en cuenta a la hora de hacer inversiones, ¿no? Tú puedes hacer investigación, desarrollo, llegar al punto de tengo un MVP, un producto mínimo viable, que poder llevar a exportar, pero hasta no llegar a ese punto, todos son piedritas que uno va echando a la mochila y lleva en la mochila hasta llegar a ese punto. Y muchas veces la mochila pesa tanto que te quedas atrás. Ahí mencionaste algo súper importante, que era justamente lo que te quería preguntar, el tema de la genética, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de la viabilidad de los proyectos acá. Mucho se ha hablado, incluso hemos tenido otros episodios donde no es la primera vez que escuchamos esto, ¿no? De que a ratos la gente busca mucho el cultivo, busca mucho la flor porque es lo más atractivo o viene gente desde la comunidad canábica que está acostumbrada a la flor, que tiene una cultura de la flor y quizás tener o conversar lo que estamos conversando ahorita le ayude a alguien más a tener esa mirada de ok,
es un proyecto, o sea, sabemos que el cannabis también es la pasión de todas las personas que están por ahí, pero esto es un negocio que va a involucrar muchísima gente y es algo que si lo haces bien puede funcionar y si lo haces mal, como tú decías, esa maleta te puede terminar lanzando para atrás. Retomando la pregunta de la genética, ustedes que están empezando acá, digamos, en un mercado nuevo, una regulación nueva, ¿cuáles fueron los parámetros para escoger la genética que escogieron para empezar aquí, en Ecuador, en este lugar? ¿O experimentaron, por así decirlo, con una genética? ¿Cómo fue ese tema de seleccionar esa semilla para este medio, por ejemplo? Y para la costa también, incluso. O sea, realmente fue más una prueba de lo que se podía conseguir. No hay una genética nacional que se pueda comprar, entonces es dentro de lo disponible, lo que podamos llegar a conseguir. Eso es ¿no? disponible de importar. Claro, Okay, yeah. pero como te decía, él es biotecnólogo y yo soy agricultor, entonces nosotros sabemos a ciencia cierta que se necesita hacer el fitomejoramiento aquí en el país y que necesitas conocer a ciencia cierta qué es lo que quieres producir. Porque eso es lo que te da la capacidad de decidir qué genética quieres utilizar. Porque si no quieres conseguir granos para alimentación, pues no vas a comprar semillas feminizadas. Pero si no, no vas a tener semillas, ¿no? Entonces, parte de ahí, ese es el inicio, ¿no? ¿Qué producto quiero conseguir? Porque si el producto es flor, tampoco puedes partir de la semilla. Necesitas una selección y partir de esquejes o clones que te garanticen la homogeneidad en tus cultivos o de una semilla muy estabilizada, que ahí voy a dejar a Jordi que lo explique mejor, que es el... También puede ser de semillas, Jordi. Bueno, explícale tu experiencia. Explícale tu experiencia cuando estabas buscando una flor que todo el mundo te vendía, que era la mejor en España. Sí, o sea, compraste? ¿Qué hiciste? Al final, como decía, la legislación en España es muy diferente a la legislación en otros países. El 0,2% es el máximo legal y bueno, se trabajaba con clones lo más cercanos posibles a ese 0,2% o por debajo. La cuestión, ahí hubo un momento en el que todo el mundo vendía clones, todo el mundo vende la mejor planta, pero tú te pones a comprar las plantas y cuando las estudias a nivel privado, también era una de las cosas que hacíamos, ¿no? Yo cuando compraba una planta, una nueva genética para introducir en el campo, antes de llevarlo a producción extensiva, hacíamos una pequeña prueba y validábamos. Esto que hemos comprado vale la pena para llevarlo a producción. Si lo cumple, lo sacamos. Si no lo cumple, lo sacaba. El 95% de las plantas no cumplía eso. Entonces, ese es el problema realmente que tiene el mundo del cannabis, ¿no? Que uno compra cosas que no se ajustan a la realidad de lo que uno tiene. Y cuando uno conoce puede ir ajustando y trabajando en ello. Pero cuando uno es nuevo en este sector, lo engañan porque, como te digo, tú puedes... que te salga el hermafroditismo en las plantas. Tienes hermafroditismo, si tú conoces la planta del cannabis, ves el hermafroditismo, sacas, seleccionas los fenotipos. Lo que no puede ser es que te digan, no, esa planta tiene un estrés. Tío, llevamos más de 15 años cultivando cannabis, sabemos lo que estamos haciendo. Mira las plantas, ¿dónde está el estrés? ¿Sabes? Eso se lo puedes decir a una persona que es su primer cultivo de cannabis, pero no se lo puedes decir a una persona que lleva 15 años trabajando en la industria y que ve directamente que las semillas que está comprando no se corresponden con lo que es, y sobre todo cuando lo ve un perfil como el de Jordi, que es biotecnólogo, es breeder, produce semillas y sabe de la estabilidad de las plantas, ¿no? A ti te digo, dicen, ve. O sea, nosotros lo que hicimos en ese cultivo fue nosotros queríamos comprar como a todos los bancos, a los máximos bancos posibles, si pueden ser 10 mejor, y 1 o 2 variedades de cada banco, ¿no? Al final, por complejidad de papeles, solo se trajo de un banco de semillas, se trajeron 2 variedades, como 2 poblaciones, más que 2 variedades, y nos los vendieron como un híbrido. Y lo que vendieron no fue un híbrido, porque luego nos reunimos con ellos, yo les pregunté qué habían hecho con los parentales como para que sean híbridos, ¿no? Y me dijo pues que seleccionaron un clon élite, luego seleccionaron lo que sería parental, luego el otro parental, otro clon élite, y los cruzaron y eso era el híbrido. Y yo le dije que eso no es un híbrido, he escogido 2 cosas bonitas y las has cruzado. Pero la disgregación en la F1 es grande. Para hacer híbridos, por definición, no os voy a aburrir. Hay que hacer autofecundación en el papá y en la mamá, sacar la máxima homocigosis posible, y ahí sí que tienes una definición de híbrido. Pero para hacer esto se necesitan años y estoy muy seguro, y muy poca gente y muy pocos breeders han hecho ese trabajo. Y evidentemente cuando trajimos las semillas,
las cultivamos y puta, hice... O sea, había 30 fenotipos Había de la correcto. semilla. Me imagino, claro. O sea, tampoco era tan estable. Había muchos fenotipos, había una flor que me acuerdo, era guapísima, en 32 días ya estaba para cosechar. Sí. Ojalá tuviera ese clon. Listo. Pero había otras que eran chiquitas, otras con hojas grandes, otras con hojas más sátivas, otras con hojas más índicas, unas con flores chiquitas, otras con flores grandes, otras con flores lilas. duras, otras con pístilos púrpura, los rojos que llaman la punta roja, otros, o sea, había De una todo. disgregación ¿Y en ustedes fenotipos ustedes brutal. esperaban que esto sea así? No, yo esperaba que eso fuera así. Por eso pedimos que trajeran las máximas genéticas posibles. Pero no fue así. Y al final, pues son 6 meses que se pierden. Claro, Por esa seleccionando. pequeña decisión, ¿no? No, y también es un cultivo que en teoría la flor tiene la flor es un cultivo que tiene un valor económico no excesivo, pero tiene un valor mucho más económico que la biomasa para extracción. Entonces, de un producto o de una cosecha que tú esperas tener cierto rendimiento económico, realmente no lo tienes porque es un producto que pasa a valer commodity, no. Claro, o sea que digamos, a este punto, yo creo que lo menciona como algo que de ley va a pasar, como esta primera germinación de semillas, si es que empiezas desde las semillas, siempre va a acarrear un costo, ¿no? O sea, Siempre y cuando tu objetivo sea cultivar flores, Ok. sí. Ok, si fuera biomasa, como tú dices, da igual. Ahí Da daría igual. igual, porque O al hay una final mayor rentabilidad, claro. Bueno, es que ahí ya es una media de lo que tienes. O sea, si yo hago biomasa y compro, qué sé, 100.000 semillas y las cultivo en 2-3 hectáreas, si yo tengo una pequeña y una más grande, a mí me importa bien poco. Yo quiero una mediana. Y si me sale un 1% de machos, a ver, como menos machos mejor, menos semilla y más producción de biomasa, que es lo que quiere al final el cliente. Pero no sería un excesivo problema. Entonces, yo lo que me interesa es qué media saco yo de, por ejemplo, en este caso, de CBD y rendimiento en flor o en biomasa. Si esa media es alta de rendimiento en biomasa por hectárea y me saca que sea un 12, un 15, un 20% de CBD, esa es muy buena genética, aunque sea una chiquita y la otra gorda. Evidentemente hay que trabajar porque en vez de ser el 15 sea el 18 y en vez de tener 3 toneladas por hectárea tenga 4,5. Excelente. Pero en flor es algo muy... el precio entre flor y biomasa van 2 ceros, ¿no? Pues son 100 veces más el precio. Claro. Son dos cultivos totalmente diferentes. Y ustedes acá en este proyecto que se enfocó en la flor específicamente. Sí. Siempre. Bueno, fue claro, desde inicialmente el inicio. se enfocó en la flor, igual se han estado haciendo Otros- otros cultivos, otras Ok. validaciones, incluso se ha hecho selección, por eso podemos llegar a tener ahora una flor ahí, se obtuvo una licencia 2, se hizo selección, se clonaron plantas, todo para poder tener una planta que fuera homogénea y cubrir cierta parte del mercado de la flor. De ahí es lo que decíamos antes, el mercado de la flor en Ecuador prácticamente no existe. En el mundo es un mercado bastante competitivo. Entonces, ahora el reto es, vamos a llevar esta flor a una estructura de costos económicos para poder competir en el mercado internacional. Y es complejo porque está muy bajo. ¿Y ¿no? por qué Entonces, crees que no existe un mercado aquí dentro? Porque o sea, nadie no digo transforma que la no- materia. No existe o- como tal, no es que no exista como tal, sino es tan pequeño Claro, que pero, con una hectárea de ¿por qué tú cultivo- crees que llega a ser tan pequeño? Porque por el desconocimiento, la falta de uso, precisamente se están haciendo muchos eventos últimamente, ¿no? Que ponen en conocimiento del usuario, perfecto. que son catas canábicas, Claro. como el otro día en Sociedad Anónima en San Morandón, y ves a gente que no ha tenido nunca jamás una experiencia con cannabis, fumándose en un cigarrillo de flores, armando su propio cigarrillo de flores, consumiendo platos con CBD, al final teniendo una experiencia diferente al THC, pero teniendo ese acercamiento de que, oye, esta planta no es... No es efectivo, claro. Exacto, no Hay que es crear una el cosa. mercado. Exactamente, Hay que falta crear, exactamente. difundir ese conocimiento. También es un tema de recursos y usos, ¿no? El producto para uso alimentario no tiene aplicaciones terapéuticas. Entonces, es un tema también de regulación, de poder llevar al consumidor un producto que sí cumpla con lo que tiene que hacer, ¿no? Y eso es complejo y complicado y no es una cosa de la noche a la mañana. En lo que han visto hasta ahora, como estamos conversando del tema de la flor, ¿no? ¿Cuál creen que entonces, o para dónde creen que se proyecta el mercado en Ecuador? ¿O qué es lo que verían más rentable ahora, actualmente? O sea, realmente donde nosotros vemos que puede haber desarrollo de proyectos y sobre todo volumen, que es lo que va a generar rendimientos económicos, es en la parte de la biomasa, ¿no? Es en cultivar grandes cantidades de biomasa a nivel extensivo, a precios súper competitivos, porque sí hay una demanda fuerte de esos productos, pero como decíamos, es un commodity, no vale cultivar una hectárea.
tiene que ser un proyecto muy bien definido de cómo vas a tratar a la planta, cómo la vas a secar, cómo la vas a hacer llegar a, en este caso, a Estados Unidos o al país que fuera, ¿no? Cómo lo vas a hacer llevar, tienes que tener todo bien cerrado, y aparte son proyectos de inversiones grandes, entonces no es tan en capacidad de todo el mundo. Hay que trabajar en ver de qué manera se puede hacer, si montando un centro de acopio y que pequeños cultivadores de alguna manera puedan suministrar ese centro, o que quede solamente para grandes ingenios que sí están en capacidad de poder hacerlo, porque al final es un cultivo de reconversión, tienen la mayor parte de la infraestructura hecha y solo es cambiar una planta por otra ajustando los cronogramas de cultivo, ¿no? Conociendo la parte técnica. Bien interesante. Una pregunta ahí para Jordi. Hablando de temas en temas comerciales, no, hablando de semillas, existe esto de las índicas, de las sativas, de los híbridos. Sí. ¿Qué es lo que o sea, se habla mucho, ¿no? De que yo quiero tal planta sativa, tal planta, pero existe tantos cruces. ¿Se puede decir que no existen variedades puras para denominarlas como tal, o qué es lo que encuentra la gente en el mercado? A ver, también hay un poco de confusión en lo que es un híbrido, en lo que hay las F1, que también una F1 para mí es un híbrido comercial puro y duro, pero una F1, si buscas, también es un cruce entre una automática y una fotodependiente, y ahí sacas una que llaman fast version, que en teoría crece más que una automática. No sé cómo responde a fotoperiodo, nunca la he probado. Luego, la más índica que yo he conocido siempre ha sido, por definición, la Northern Lights, y la más sativa, la Amnesia, la Haze. Y con las hojas se puede ver muy bien. La Amnesia tiene una hojita muy finita, son plantas mucho más grandes, y la índica son más robustas, un poco más pequeñas, pero se notan las flores, todo más concentrado. Para mí ahora todo lo que hay son mezclas y mezclas y mezclas. Como breeder y mi experiencia en España, te aseguro que muy poca gente está trabajando para hacer mejora genética de verdad y hacer variedades estables. Hay bancos que compran las semillas, las renombran, luego las revenden, luego le ponen que es una nueva variedad, y es un poco al final como una pequeña mafia, ¿no? Y los propios bancos muchas veces, no hablo de todos, sino de algunos, no tienen ni producción de semillas, la compran directamente a los breeders. Ok, claro, solo les ponen el nombre. Nombres, ya está, las hacen famosas, y bueno, hay algunos que trabajan diferente, ¿no? Les ponen sus propios nombres, las registran el nombre para que no se la pueden copiar, y si a ti te ha gustado la gelato no sé qué, que solo la puedas encontrar en su banco porque tiene ese nombre registrado, ¿no? Al final son estrategias de marketing. Y bueno, ese mercado, yo ya te digo, yo me vine aquí a Ecuador porque aquí quería hacer todo 100% legal, todo tranquilo. En España al fin sí, podía cultivar, mi fin era hacer semillas, pero el cultivo al final yo podía tener problemas, no me gustaba esa situación, no podía registrar mis semillas como mías porque eran de cannabis. Y dije, mira, prefiero hacer algo legal al 100% que no meterme en el limbo, y si aquí tengo la oportunidad de hacer mejora genética y en variedades CBD o en biomasa o lo que sea, yo súper contento. ¿Y están en algún proyecto enfocados en ese tema aquí en Ecuador? Sí, o sea, tenemos varios proyectos ya con su plan financiero, hasta con órdenes de compra que nos quieren comprar locuras, pero evidentemente lo único que nos falta es el capital. Okay. El capital, porque el conocimiento de la planta, todo lo tenemos, y hasta el comprador. Lo único que nos falta es el capital. ¿Y cómo están gestionando ese tema acá en Ecuador? ¿Qué tan complejo ha sido? O sea, lo complejo es que al final es un negocio completamente nuevo. En el tema agrícola, como sabéis, no es como un tema de producto comercial, ¿no? Yo compro un producto, vendo el producto y empieza un flujo de caja desde el minuto número 1. En este caso, armar un proyecto de este tipo requiere, primero, que inviertas en infraestructura, en instalaciones, en el equipamiento, en todo lo que se necesita para poder llevar a cabo la actividad. También tienes un tema administrativo, ¿no? Sacar los permisos, las licencias, cumplir con los temas ambientales, irte los registros, temas, claro, sí. Y una vez que tienes todo eso, entonces empieza con el proceso de importación de semillas, trae las semillas, desarrolla el cultivo. O sea, hay un tiempo en el que todo es gasto hasta llegar al objetivo, porque es un producto agrícola, y encima también tienes el riesgo de que pase algo en el campo y ni siquiera llegues a cosechar, ¿no? Que es difícil, o en el mercado, ¿no? Porque al final vivimos ahora mismo en un mundo que cualquier circunstancia altera muchísimo las cosas. Claro, hace poco vimos, por ejemplo, que Afganistán prohibía, ¿no? Ahora el tema del cultivo de cannabis, prohibía el tema del consumo de cannabis, era algo como bastante nuevo que estaba empezando. Entonces, como tú dices, imagínate tener toda la infraestructura, todo montado, y bueno, el gobierno hace un giro político
y ya está. Lo que tienes es ilegal. Ustedes ven en este tema, como les decía Carlos, el tema de la captación de fondos, ¿cuál es la mira que tienen ahorita a futuro? O sea, ¿lo esperarían acá? Digamos, el tema de que salgan los proyectos, ¿o tendrían la mira en otros lugares para desarrollarlos? Como Colombia, por ejemplo, que está teniendo otra regulación, no está mejorando y está avanzando el tema de las regulaciones. ¿Cómo lo ven en ese sentido? Yo al menos no veo el problema en la regulación. Ecuador tiene una regulación muy buena. Yo el problema lo veo ahora mismo, estamos pasando por un problema país, ¿no? Que ha subido muchísimo riesgo país, y si este proyecto de biomasa que teníamos, bueno, realmente es mixto, ¿no? Lo hubiéramos sacado en octubre o noviembre del año pasado, lo más seguro es que nos habían dado unos fondos de unos inversores norteamericanos, de Estados Unidos, y justo hace un par de meses nos dijeron, mira, está cambiando mucho, está subiendo el riesgo país y mientras no se estabilicen no vamos a invertir nada, y eso nos quedamos, wow, espero que se solucione pronto, pero por lo que estoy viendo tardaremos tiempo, y así que hay que tener paciencia y a ver, porque al final los compradores nos firman un volumen muy interesante, rentabiliza el proyecto en un año ya se devuelve toda la inversión, pero claro, si les da miedo invertir en un país que no, digamos, que tiene riesgo país tan alto, pues no lo van a hacer, y ahí pues habrá que esperar y a ver si el año que viene quieren volver a firmar con un precio similar al que nos lo están haciendo este año, y que no nos quiten ese proyecto pues otro país que sí han invertido o han hecho el proyecto. Claro, sí. Igualmente también se va a tratar, ¿no?, de ver de qué manera localmente se pueden llevar a cabo estos proyectos, porque como decíamos, si de alguna manera hemos venido de España hasta aquí a poder seguir desarrollándonos como profesionales en la industria, es porque vemos el potencial de Ecuador a ser uno de los más grandes en esta industria, y de eso sí estamos completamente convencidos. O sea, ahí no hay ningún tipo de duda de que el desarrollo del cultivo se da en unas condiciones excepcionales, y es cuestión de poder profesionalizar el sector y llegar a trabajar de manera automatizada, como se trabaja en la gran industria, para poder llevar a cabo el proyecto. Si no, al final tienes que ver con quién compite, ¿no? En un mercado local, claro, quizá ahora con lo que hay es suficiente, pero para poder llegar a que Ecuador cumpla su potencial por tema de clima y condiciones, es cuestión de profesionalizar la industria. Claro, o sea, yo veo que tú dices como llegar a que Ecuador posicione, por ejemplo, el cannabis como el cacao, que es muy reconocido en el mundo por temas de justamente el clima, donde estamos, etc. Cuando tú hablas de profesionalizar la industria, ¿te refieres a infraestructura o capacitación de personal? ¿Por dónde va ese tema? Es que es todo un poquito, ¿no? O sea, realmente necesitas automatizar procesos, ¿no? Estamos hablando de cultivos industriales, entonces tienes que tener ciertos tipos de sembradoras que permitan que no necesites 100 personas para sembrar una hectárea. ¿Y existen esas maquinarias aquí o no? Aunque no existieran, eso se puede importar, claro, ¿no? La cuestión es que no puedes ser competitivo en el mercado sin partir directamente de ese punto. Entonces, como te decía, hay ingenios que ya tienen mucha maquinaria, ¿no? Y es cambiar un ciclo de cultivo por otro ciclo de cultivo. Pero si uno quiere hacerlo, tienes que comprar tractores. Claro. Necesitas todo eso. Baja a la mitad o a un tercio de lo que se plantea en el plan financiero, si lo hace un gran ingenio. Claro. ¿Cuál dirías entonces que es como la pata coja de Ecuador? ¿Dónde tendría que empezar, o cuál es la llamada más urgente que tiene en tema de profesionalizar la industria? No, es como te decía, es llegar a un tipo de estructura de costos que haga que los precios compitan en el mercado internacional para poder competir. O sea, si en el mercado internacional el precio es 4 y aquí estamos produciendo en 5, no podemos competir. Pero si aquí el precio está en 4 y conseguimos establecer una estructura de costos que sea 2, sí podemos competir. Okay. En cuanto al tema de toda esta experiencia, ¿no?, en cultivar aquí en zonas cercanas a la ciudad de Guayaquil, ¿cómo fue el tema de plagas en estos meses que ustedes dicen que son más fáciles o más asequibles para el cultivo, que es desde abril hasta diciembre, si mal no recuerdo? ¿Qué fue lo más complejo dentro de ese manejo de plagas o cómo lo hicieron? O sea, es que fue bastante simple, ¿no? Al final, como venimos ya de cultivar cannabis a gran escala en España, ya viene uno con un plan de manejo de plagas que realmente funcionó. Es una cuestión de conocer cuál es tu entorno, ¿no? Es a ver si, por ejemplo, las iguanas podían hacer un daño. En este caso no lo hicieron, ¿no? No hubo
es que no hubo mayor tipo de problema. Si uno detecta que se empiezan a arrugar unas hojas, vas, las miras, las analizas, tienes un poquito de microácaro y haces un tratamiento preventivo, al final es reducir el ciclo de cultivo lo máximo posible. Si yo tengo la posibilidad de realizar un cultivo en 90 días, ¿por qué voy a hacer un cultivo de 120? Esos 30 días son un riesgo fitosanitario importante, ¿no? Entonces, al final, lo más importante es establecer un ciclo de cultivo lo más corto posible, es lo primero dentro del manual de riesgo de plagas, por así decirlo, y a partir de ahí es utilizar preventivos sí o sí. O sea, no es dejar la planta y verla venir, ¿no? Se utilizan ciertos tipos de preventivos lo más naturales posible en las primeras etapas, y si se ve algún tipo de afectación se empiezan a utilizar productos selectivos en vegetativo. Al final, cuando uno arranca la floración, tienes 8 semanas. Y esas 8 semanas, lo único que puedes hacer es preventivos naturales. Tienes que echar Bacillus thuringiensis. Hay mucha mariposa y una biodiversidad increíble en el Ecuador. Entonces, si no echaras nada, se te llenaría de gusanitos, ¿no? De la típica oruga. Exactamente. Entonces, tienes que tratar con Bacillus thuringiensis, contemplarlo desde la segunda semana de floración, ¿no? Que es cuando empiezas a tener flores. Antes de tener flores, no hace falta aplicarlo porque no vas a tener ese problema. Pero cuando pasa segunda semana de floración, empiezas a aplicar Bacillus thuringiensis hasta la 6ª semana, porque tienes ahí 2 semanas para que las plantas se limpien, aunque es una bacteria que no es ofensiva ni es tóxica para el ser humano, pero tienes 2 semanas para que la planta se limpie y en ese tiempo no da lugar a que se desarrolle una plaga. Realmente no tuvimos ninguna plaga, sí que tuvimos algún bichillo, tuvimos un poco que era de microácaro, pero es algo ya normal. Las plantas están verdes, están impresionantes. Hubo al final de floración también, porque no nos hicieron caso los ingenieros, y bueno, unos pequeños errores suyos, y hubo ahí un poco de botrytis, me acuerdo, ¿no? Sí, era botrytis, sí. Botrytis en las flores, porque tardaron 5 o 6 días más de lo que nosotros dijimos en hacer unas cosas, pero ya está, ya te digo, para nosotros el cultivo es el menos de los problemas. Es algo para nosotros muy fácil, llevamos haciéndolo muchísimos años, tenemos mucha experiencia. Y nosotros, antes de empezar un proyecto, porque ya nos ha venido gente, mira, quiero montar un proyecto y tengo este dinero. Bueno, vamos a sentarnos, hacemos un plan financiero, vemos cómo empezamos y a ver si se puede ejecutar o no. Es mejor gastarte, no sé, 2, 3, 4, 5 mil dólares en investigar si tu proyecto es viable, y no gastarte 50, 60 mil, 100 mil y decir, pues no llego. No llego, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? No, ya te lo has gastado. Es mejor ver si como un examen de prefactibilidad del proyecto que quieres ejecutar. Y sobre todo afianzar la venta, porque si no... Afianzar la venta es muy importante. ¿Y el cultivo acá fue en invernadero o fue a cielo abierto? Se hicieron las dos variantes, o sea, ¿sí? Y también se ha estado validando cultivos a nivel medio industrial, ¿no? En otras condiciones. O sea, se ha hecho todas las pruebas de validación en campo para poder investigar acerca de cómo se comporta la planta en Ecuador. Pero también, como decíamos, es muy importante también que de alguna manera se empiece a investigar en nuevas variedades ya seleccionadas para aquí, hechas para aquí, que cumplan las condiciones que uno está buscando, ¿no? Claro. O sea, si yo quiero hacer grano alimentario, pues o partes de regulares o partes de cáñamo industrial, pero el cáñamo industrial realmente no es tan productivo como las plantas de cannabis. Entonces, tiene que haber ahí un modelo mixto o una investigación en desarrollar nuevas variedades que permitan cubrir la parte de la biomasa y la parte de la semilla desde un mismo cultivo, que es lo que va a dar realmente un costo competitivo. Exacto. Excelente. Excelente. Algo más iba a preguntar. En cuanto al tema de toparon al final el tema de la botrytis, que es muy, muy, muy común, o podría decirse que es muy común en zonas húmedas como Guayaquil, ¿no? Como sectores a la costa. Pero es más bien un tema de tratarla. Pero claro, a eso iba, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes recomendarían? Porque es muy común, y al menos en algunos de los espacios que hemos podido visitar, hemos visto que hay mucha presencia de botrytis, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pueden, en su experiencia? Es que la ventilación es clave. Bueno, hay varias variables. La primera es la genética. Y después ya preventivos. Correcto. Lo primero es la genética. Por ejemplo, cuando haces un primer cultivo y ves que algunas plantas no tienen ningún tipo de daño y otras sí, es evidente que esa planta tiene ciertas características o resistencias que a uno le gustaría conservar para que en el próximo cultivo todas se parezcan un poquito más a esa. Claro. Esa es la característica principal, ¿no? Pero a partir de ahí ya entra en un tema de las condiciones en las que se encuentra esa planta. Si tiene mucha humedad, eso lo puedes combatir con muy buena ventilación.
si hay buena ventilación, no es el lugar propicio para el crecimiento de hongos y no vas a tener el problema de los hongos. Y la otra condición es la lluvia. Si tienes plantas en el exterior y se tira una semana lloviendo, al final, aunque le echen mucho producto, es difícil que no tengas botrytis porque son las condiciones propicias para el crecimiento de la botrytis. Sabéis cómo son las flores de cannabis y sabéis que cuando se mojan el agua penetra hasta adentro y se queda ahí estancada. Entonces, a veces uno tiene la mala suerte de que tiene un cultivo en floración y llueve. Por lo ideal es salir con una sopladora y soplar y secar la planta lo máximo posible, y es la mejor medida que puedes hacer como preventiva, porque por mucho producto que apliques, si se queda el agua ahí, va a generar ese problema, ¿me entiendes? Lo ideal que es no cultivar en época de lluvia, ¿no? Tienes una ventana en Guayas de 8 meses, desde abril hasta diciembre, que puedes aprovechar con el pleno sol. Ahí es mucho más fácil combatir la botrytis con un buen ventilador. Claro. ¿No? No, y el sol te ayuda, el clima de Guayaquil te ayuda también. Correcto. El clima es perfecto. Claro. O sea, es colores ideal, extremos. pero claro, si te tiras una semana de lluvias en las que te caen las lluvias, pues, ¿qué haces? O sea, es como decía Jordi, en mi zona, en Alicante, nosotros tenemos mucho calor en invierno y mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Nuestro invernadero en España alcanzaba los 60 grados al 0% de humedad. Estaba dentro y hacía un calor impresionante. Y realmente las plantas lo soportaban y estaban perfectas y supervividas. ¿Sabes qué hacíamos? Por la mañana las mojábamos, por la noche las mojábamos, lo que podías. Igual aguantaban. Y en invierno tú tienes condiciones de 0 grados, tampoco es un frío extremo, pero 0 grados, ¿no? Alguna planta por la mañana amanecía así un poquito tiesa, pero durante el día salía el sol, se recuperaban y todo perfecto, ¿me entiendes? Al final yo tengo ciertas condiciones, pues, ¿qué puedo hacer para favorecer que la planta vaya bien, ¿no? Acoplarse a esas condiciones. Si tú consigues darle a la planta las condiciones necesarias, no siempre son 25 grados. La planta funciona bien a 30, aquí en Guayaquil normalmente es 30, funciona perfectamente, pero también funciona bien a 15, 20 grados si tiene lo que tiene que tener, que es buena luz. Y en cuanto a la temperatura al momento de la producción de la flor, ¿en qué incide? Mira, si hace mucho frío, hablo de 5 grados, de menos 5 a 5, si no se te congela, primero de todo empieza la planta a generar las famosas antocianinas, que es esas variedades púrpura. Pero de forma natural se generan cuando hace mucho frío. Pero ¿qué pasa? Un fallo genético ha hecho que la planta de por sí ya genere este metabolito, que lo que hace es que le cueste más congelarse si estás por debajo de cero, pero al final ha sido algo comercial. Ah, mira que es púrpura, qué bonita, la quiero fumar o quiero esa. Okay. Pero antes no existían las variedades púrpuras, solo eran púrpura cuando hacía mucho frío. Y cuando hace mucho frío lo que hacen es empezar a hacer hojas. Las flores en frío hacen más hoja, hacen menos cogollo y más. Y eso ya es como más compacta, más suelta. Eso incide algo al momento de la producción. O sea, si tú lo haces en el momento ¿no? óptimo, las flores son perfectas, ¿no? Y esto incide pero cuando en lo algo, haces ¿no? La con temperatura. frío, la planta genera más hoja. Y ahí sí que... Es que aquí estáis acostumbrados a 12 horas siempre, 12-12. En cambio, en España, por ejemplo, un cultivo que estuve en Sicilia, allí había mucha hoja. El problema que hay allí es que en ese momento que tenían las plantas, aparte de hacer mucho frío, había muy pocas horas luz. Y la intensidad de esa luz era muy baja. Entonces el sol va bajito y durante 6 horas. Y tienes como 3 horas de luz potente. Entonces, aunque tendrás mucha hoja, pero es que no va a poder hacer la fotosíntesis suficiente y no vas a tener unas porras bien grandes. Ese es el problema. La incidencia solar aquí en Ecuador es brutal. O sea, salieron unas plantas impresionantes. O sea, yo antes, si yo tuviera un patio y tuviera un interior, antes las pongo en el patio que en el interior para aprovechar el sol. Eso sí, apuntaroslo. Ya saben. No, pero es verdad, es que... Con cuaderno en mano, ¿no? Es que tal cual. Interesantes temas hemos topado. De cultivo. Plena, aprovechando. En eso tenemos un máster, o sea, ahí no pasaríamos todo el día hablando de eso. Sí. Sigamos entonces. Si en España cultivamos en indoor es por el tema ambiental. Cuando viene ahora empieza la época de siembra en España, se siembra ahora. Verde, ¿no? Sí, y se cosecha en septiembre, octubre, pero no tienes muchas opciones. En invierno nadie puede cultivar en exterior, por eso la gente se ha vuelto y hace muchos interiores y son bastante profesionales. Claro, y aquí, claro. Con el sol que tenéis, yo no tendría ni un interior, todo fuera. Evidentemente también necesito un espacio fuera, no todo el mundo, porque la gente pone una plantita ahí Pero en CBD. la gente pone una plantita en la ventana y espera que va a tener una planta preciosa. Si solo le da media hora, 1 hora al sol al día, te aseguro que vas a tener no vas a hacerte ni 4 porros con ella. Por eso es así, aunque la ficha técnica dice que te vas a sacar 1 kilo por metro cuadrado.
No, si no hay sol, no La hay flor. incidencia de luz. Directo. Pero tiene que ser luz directa. Siempre, todo el... Máximo posible. Excelente, ya está, tremendo. Hasta con tips de cultivo. ahí. Hasta con tips de cultivo, Los así que que... queráis. Hagan caso, ya saben, vacilus, horas de luz, exterior, todo les han dicho, muchachos. Pero bueno, volviendo al tema, ahí como, ¿cuánto ya estamos? Ajá, te iba a decir, podemos ir cerrando, porque va casi 40 y pico. Ya, bueno, entonces yo ya me cortaron nota, así que ojalá esto salga en el episodio. Ha sido un capítulo interesante, no hemos tenido información interesante, hemos hablado un poco de la industria, del cultivo, la incidencia de los proyectos acá de los compañeros. Entonces, súper chévere, hemos aprendido mucho también hoy, ¿no? Desde todo, ¿no? Y seguimos, hay mucho por conversar ahí también tras cámaras, como son unos profesionales en cultivo aquí, los compañeros. Pero bueno, estamos muy agradecidos, la verdad, con ustedes, chicos, por estar acá, por prestarnos su tiempo también y por acolitarnos ahí en un episodio más. Muchísimas gracias, bro, por también estar aquí, un nuevo episodio, gracias a la producción, a Chava ahí que está editando el video, sin tenerlo. Esa es, a ver, mi bro, por favor, despídase. Sí, no, agradeciéndoles una vez más por el tiempo acá, a rato se nos hacen muy cortas estas conversaciones, parece, medio nos vamos explayando y ya chuta, ya se acaba. Justo cuando se pone interesante. Pero bueno, ojalá podamos tenerlos acá en otra ocasión para quizás tocar más temas de cultivo. Muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido y su visión de la industria también. No sé si al despedirse nos puedan dejar una última recomendación, ¿no? Para la gente que ahorita está en la industria, la gente que nos está viendo, desde lo profesional, lo no profesional, incluso las autoridades, que sabemos que tenemos algunas autoridades que nos ven por ahí, así que eso de mi lado. CBD legal. Aquí. Hemos tenido un capítulo con CBD legal aquí. Yes. Chicos, gracias, por favor, sigan. Bueno, realmente es lo que decíamos, la industria realmente hay cultivadores, hay muy buenos productos, pero falta generar ese mercado, ese uso local, que la gente conozca los productos de CBD, que conozca los usos, que vea que no es una planta psicoactiva, que no tiene los efectos de la planta que sí que tiene THC, y de alguna manera eso sí que ayudará a estos emprendimientos, a estas empresas que ya están trabajando en ello, que ya han hecho unas inversiones, que ya tienen muy buenos productos, a poder vaciar un poquito sus bodegas y seguir trabajando en poder llegar a ese mercado que hablábamos y convertir a Ecuador en el potencial cultivador de cannabis no psicoactivo por el momento a nivel mundial, ¿no? Libera el THC. Eso ya. Y bueno, si tenéis alguna duda, tema legal o temas de que tenéis un proyecto o queréis hacer un proyecto, ya lo tenéis y queréis un tipo de asesoramiento, nosotros podéis contactar con nosotros y os podemos echar una mano siempre que podamos. Así es, excelente. Miren, tienen hasta ahí un tip. Si están en algún proyecto que quieran lanzarlo, realizarlo, contacten a los chicos, tienen full experiencia, se han dado cuenta. Así que, pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias, muchachos. Nos vemos en la siguiente. Ya saben, comenten, suscríbanos, compártanlo. Nos vemos en el próximo episodio.